Bienvenido. Contento de estar de nuevo acá en un momento tan complejo como el que vivimos en el mundo, en la región y en Bolivia, ¿no? Para la referencia que hiciste al comienzo sobre el exabrupto de Biden, no era así porque sí, era por la muerte de Navalny. A eso se refería, acusando a Putin de haber envenenado a Navalny. De todas maneras, no es una forma que se justifique, ¿no? Creo que Biden ha tenido muchos exabruptos. Tiene, ¿no es su estilo propio, pero hoy en día se ha generalizado eso en muchas partes. El lenguaje se ha desbocado, están declarando a una persona benemérito de Santa Cruz y no sé qué cosas más, y el lenguaje procas que utiliza no es lo más recomendable para menores de edad, ¿no es cierto? Ahora, entonces, esto de Navalny sí que necesita una investigación. ¿Qué caso más escandaloso? Pero todo el mundo está más o menos de acuerdo y forma parte de una tradición operativa que viene desde muy atrás en Rusia, ¿no? Entonces hay ahí una cantidad grande de envenenados, se caen de los balcones, y el caso de Navalny ha sido muy cruel porque lo han mandado a una prisión en la zona ártica y ha sido sometido a una serie de torturas, etcétera, pero lo han convertido en un héroe, ¿no? Sí, hay muchos gestos. Y ahora su mujer es excepcional, la viuda. Bueno, hay muchos gestos reprochables en la política rusa de hoy, de ayer, en la norteamericana también. Si no, vayamos al veto sobre un cese de fuego en Gaza, ¿no? Bueno, no es el primero. Eso demuestra que hay un problema complejo que lo voy a tratar en mi columna del domingo, en la estructura del orden internacional y la poca funcionalidad que hoy en día tiene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, puesto que hay 5 países con veto, donde los principales son los que han venido vetando siempre, Rusia y Estados Unidos. Se vetan recíprocamente, por lo tanto no hay posibilidad de que eso funcione como debería. A cambio de eso, hay una presencia muy importante en la estructura global del poder del G20. Gracias por la mención también, Horst, a la columna que sale cada 15 días. Horst es economista, es columnista del periódico La Razón y su columna sale cada 15 días. Este domingo, momento de agradecer la mirada amplia internacional, Horst, que lo sabe mejor que yo, buscamos mucho internacionalistas y no siempre con buenos resultados. Mirar fuera del país. Bueno, es un defecto del país, de sus élites intelectuales que se miran el ombligo, pero no miran lo que pasa ni en el entorno vecinal ni en el mundo en general. Y eso influye muchísimo en nuestra situación Tendrá actual. Que ver con el enclaustramiento marítimo, de alguna manera, digo yo, porque es sintomático. Es sintomático. Puede ser Horst. Pero hay propuestas, estamos haciendo un grupo para crear un observatorio del sistema internacional que es urgente. Tú no puedes, en una época como la actual, de intensa interdependencia entre las economías, de no saber lo que está pasando, ni prever las tendencias, ni analizar correctamente las cosas. Y donde los medios de comunicación están muy polarizados, y si tú lees solo una parte, pues te vas a informar de la mitad de lo que está ocurriendo en verdad. Salvo cuando uno lee La Razón, que se entera de una parte mayor a la de otros medios. Así me distraigo con Horst. Tengo que dar la bienvenida a Omar Velasco, economista y colaborador de La Razón. De hecho, Omar, se publica también este domingo un texto de Omar en El Animal Político. El tema, y bienvenido, por supuesto. Muchas gracias, Claudia. Es un gusto nuevamente estar en Piedra, Papel y Tinta. Este domingo voy a hacer un análisis un poco hablando de las 10 medidas que se han anunciado de parte del gobierno y el sector privado, tratando de... Los 10 puntos del acuerdo, ¿no? Exactamente, y la idea es un poco poder desmenuzar, desengranar un poco el alcance, ver los grandes desafíos todavía que hay en la economía nacional para retornar a esa situación de tranquilidad y estabilidad cambiaria. Sin dar el final de
de la versión y de la lectura optimista o pesimista respecto de este acuerdo de 10 puntos entre empresariado. No todo, se han quejado algunos sectores de no haber sido invitados, pero una buena parte de los empresarios y el gobierno. ¿Luna de miel, dije yo? ¿Me adelanté mucho o nada que ver? Bueno, es un hecho inédito, de hecho que el sector público comience a trabajar de manera más próxima con el privado, eso no lo habíamos visto en años atrás. Pero para evaluar, digamos, el alcance de estas medidas, en principio lo que hay que entender es el origen del problema. Y la baja liquidez en dólares de la economía tiene dos orígenes. Un problema estructural vinculado a la balanza comercial y otro más de carácter coyuntural vinculado a la especulación. Enseguida vamos a esto, porque para eso los he invitado, por eso está con nosotros Natasha Morales, que ya ha estado en el programa. Natasha, es un placer volver a recibirte. Los voy a tutear porque esta es una mesa entre amigos, entre especialistas amigos. Los voy a tutear. Natasha, un placer recibirte acá, economista, especialista en desarrollo económico y social de Oxfam, y hoy en torno a los dólares y el papel también que de alguna manera va a jugar, esperemos, la empresa privada. Bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Contenta de estar nuevamente en tu programa. ¿Cómo has visto, Natasha, este último acuerdo empresariado o gran parte del empresariado privado y el gobierno? ¿Será que se marca una nueva era? Bueno, pienso que todo acuerdo es positivo, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que menciona Omar. Es un paso, pero no es la solución de fondo, ¿no? Entonces, hay que ir con cuidado. Pienso también que el gobierno está tratando de ganar tiempo para reformas más profundas que son necesarias, que se vienen arrastrando ya desde hace tiempo, pero que son difíciles porque tienen un costo político elevado, ¿no? Esto de los dólares es un asunto que preocupa y ocupa, por supuesto, al gobierno, que por muy bolivianizada que esté la economía, hay un pedazo que se mueve en dólares, sigue siendo la moneda más fuerte, sigue siendo la moneda que más circula en el mundo, y Bolivia no puede estar excluida de esta circulación del dólar. Y decía que por muy bolivianizada que esté la economía, lo conversábamos ayer con el viceministro Torrico, Gustavo Torrico, no podemos cegarnos ante la circulación del dólar, el peso del dólar. Lo sabe el gobierno porque tiene que comprar hidrocarburos, lo sabe la empresa privada porque exporta, importa, a veces ahorra afuera, trae dólares, vende, y lo sabemos también las y los ciudadanos que tenemos una cuenta en bolivianos. A mí me pagan el salario en bolivianos. Hace un tiempo no tenía una cuenta en dólares, honestamente, desde el gobierno transitorio abrí mi cuenta en dólares y ahora la cuido y trato de llevar cada vez que puedo dólares sin, obviamente, perder la cabeza por ello, pero es un caso. Hay gente que sí trabaja con dólares, hay otras personas que comienzan a sentir una angustia y a acumular dólares porque sí, ayer el viceministro dijo, se van a arrepentir porque están comprando más allá del precio que se debe los dólares y van a perder. Lo cierto es que eso del 6.96 que ponemos en el periódico, Jorge, esto sí voy a cambiar. Aquí dice dólar venta 6.96, esto quedó realmente para la hemeroteca, esto quedó para la postal. ¿Qué va a suceder? Lo que está sucediendo ya, que en las casas de cambio el dólar está a 8, 8.40, 8.80. Los medios de los que hablábamos que están especulando hablan de un dólar próximamente en 10. Bueno, vamos al inicio. Omar se adelantaba. ¿Cuál es el origen? ¿Dónde está la madre del cordero? ¿Y de qué sí y de qué no tenemos que preocuparnos? En principio lo que hay que entender es que los bolivianos no necesitamos muchos dólares para realizar transacciones. En términos de las operaciones, más o menos necesitamos, en términos transaccionales, 4 veces más bolivianos que dólares para importaciones, ¿no? Eso en términos transaccionales. Ahora, visto por el lado del ahorro, lo que vamos a ver es que en realidad en el sistema financiero, por cada boliviano que está, por cada 10 bolivianos que están en el sistema, hay uno en dólares. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema? El problema está de que si suponemos que todas las importaciones se financian con las exportaciones, la demanda de dólares está explicada por el déficit comercial, porque eso explica la necesidad de tener dólares. O sea, el origen está en la balanza comercial. Ese es el primer punto. Pero el año pasado hemos tenido más o menos 500, un poco más, casi 600 millones de dólares en déficit comercial,
pero las reservas internacionales han caído en 2.000 millones. Entonces, ¿dónde están estos 1.500 millones de dólares que no está explicado por la demanda transaccional de dólares de la población, de la economía? ¿La banca tiene una parte de la respuesta? Sí, la tiene, porque la respuesta está en realidad en la especulación. En Bolivia tenemos 3 tipos de especuladores. Están los libercambistas, está la banca y están los ciudadanos de a pie, que especulan de forma inconsciente. Exactamente. Bueno, si un especulador boliviano cree que el tipo de cambio va a seguir subiendo, lo que va a hacer el día de hoy es estocar dólares. Yo compro dólares porque sé que el día de mañana lo puedo vender a un precio más caro. Los bancos han estado comprando dólares a los exportadores, más o menos a un tipo de 7.40, 7.50 en el mercado preferencial, pero los están vendiendo a los importadores por arriba de 8. Eso les ha generado un margen, un spread, que para el año pasado ha representado 3.000 millones de bolivianos, cuando sus utilidades han sido solo de 2.000. Entonces, ha generado dinero. Pero si nos vamos a los ciudadanos de a pie, en el afán de proteger, de resguardar la riqueza, el ahorro, los ciudadanos, lógicamente, han comenzado a demandar dólares, ¿no? ¿Se está desbolivianizando la economía o la mente de las y los bolivianos? En realidad lo que tenemos es que tenemos una dolarización informal de la economía, que no se ve visibilizado en el sistema financiero. Pero el punto es de que esta dolarización financiera informal, le llamaremos, ha comenzado a generar un exceso de demanda de dólares, que lo que ha provocado, al no haber los dólares en el mercado, ha generado una brecha cambiaria cada vez más alta. Esta es una conducta irracional. La escasez, eso sí, se entiende perfectamente, ¿no? La escasez siempre tiende a hacer subir el precio de lo que sea. Exactamente, todo bien donde la demanda es mayor a la oferta, o porque la oferta es menor a su demanda, genera escasez. Pero el punto es que cómo esta escasez luego se convierte en un proceso de aprovechamiento para algunos individuos para generar un rendimiento con esto. Especulación. Exactamente. Entonces, los bolivianos hoy, por cada 100 dólares que van y compran en el mercado paralelo, están perdiendo más o menos 100 bolivianos, porque eso es el costo que hoy implica tener un dólar más caro. Natacha, ¿te hace sentido esto? Y si estás de acuerdo o quieres añadir algún elemento más en esta primera etapa. Bueno, creo que esta es una parte de la explicación, la especulación es por ahí donde va, pero la otra parte que es importante es el déficit comercial, ¿no? Y gran parte de este déficit está originado en el subsidio a los hidrocarburos. El 57% se explica por este subsidio, ¿no? Entonces, las soluciones a los problemas vienen por varios frentes, ¿no? Natacha, perdón, pero sí, este subsidio no hace sino acumularse. ¿Por qué en determinado momento se convierte en un punto tan determinante? Sí, lo que pasa es que lo que tenemos que entender es que Bolivia ha nacido del sector extractivista, ¿no? Y nosotros vivimos de las exportaciones y de las importaciones también de los commodities, y los precios son volátiles. Entonces, las fluctuaciones de los precios internacionales han afectado tremendamente a los subsidios, a los precios, digamos, a los precios de los hidrocarburos, ¿no? Y eso ha sido un factor, un primer factor. Un segundo factor ha sido también la caída de las reservas de gas y de las exportaciones de gas en Bolivia, que han incrementado, digamos, la brecha en nuestro déficit fiscal. Ahora, el déficit... Y esto va a continuar, porque esto va a continuar, es una espiral. Las cantidades no van a ser sino disminuir, ¿no? Sí, es una espiral porque han pasado varias cosas al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo que los precios han subido, nosotros estamos, por cada litro de gasolina que ingresa al país, por cada dólar, digamos, el boliviano paga la mitad, ¿no? Entonces estamos altamente subsidiados en comparación con nuestros países vecinos que pagan el doble, ¿no? Entonces hay un incentivo para el contrabando y nuevamente viene la especulación. Eso por un lado. Por otro lado, durante la pandemia se ha incrementado el parque automotor, las importaciones de autos han incrementado creo que
no me acuerdo la cifra, pero casi el doble. Esto lo podemos ver en el cotidiano con el tráfico, que está cada vez peor, ¿no? Entonces quiere decir que hay mayor demanda por gasolina, mayor demanda por diésel, y eso también ha abierto la brecha en el déficit fiscal, porque las importaciones de autos han aumentado, el valor de las importaciones, y el valor de las exportaciones ha disminuido, ¿no? Entonces, esto en el largo plazo es insostenible. Es insostenible mantener este subsidio, porque va a seguir habiendo contrabando, por más de que hagamos controles, controles más estrictos, etcétera, siempre se van a encontrar las formas para seguir con el contrabando. Entonces, estamos perdiendo recursos importantes para estabilizar nuestra economía. Pero guay de que se levante ese subsidio, ya lo intentamos y se desató la tole-tole. Horst, ¿de acuerdo por aquí o vamos por otro lado? No, yo creo que hay que diferenciar siempre en el análisis de la situación económica los síntomas de las causas. La escasez de dólares, la escasez de carburantes es un síntoma. Las causas empiezan en el momento en el cual el país deja de producir la misma cantidad que lo había venido haciendo de gas natural. La caída de la producción de gas natural genera finalmente una situación deficitaria que tiene que ser compensada con una serie de otras medidas y reacciones. ¿Por qué cayó la producción de hidrocarburos? Sencillamente porque no se hicieron las inversiones en exploración que se debieron hacer a partir del 2014. Entonces estamos con una mala gestión del sector de hidrocarburos en Bolivia, que ha devenido en una reducción notable de la producción, y ahí viene la política económica que hace una diferencia entre el precio interno y el precio pregunta externo. Política, porque hoy el MAS arcista culpa al MAS evista de no haber hecho este trabajo, y el MAS evista culpa al MAS arcista de no haberse movido en este tiempo, por no hablar del retraso con el litio. ¿Cuál es? Esa es la realidad, esa es la realidad, y lamentablemente la política... Sí, yo creo que ahí es difícil que el presidente Arce diga, no, yo no sabía, yo no me había enterado, ha sido ministro de Economía hasta el final prácticamente del colapso en 2019. Por lo tanto, no es tan importante en una coyuntura como la boliviana generar una persecución de culpables. Sindicar a culpables, todos son culpables los que no se comportan de acuerdo a lo que se espera desde una política económica mal manejada, ¿no? Entonces yo creo que ahí están las cosas bastante claras, pero con la irracionalidad que tiene nuestro sistema de deliberación y de debate en el último tiempo, no estamos sacando las conclusiones correctas. Pero entonces el origen, el punto es la caída, es el gas. El origen de los problemas es la caída de la exportación de gas. ¿Debió corregirse eso a tiempo? Sí. ¿Debió hacerse un modelo de diferente utilización de los excedentes gasíferos? Sí. Del excedente había que reinvertir una parte en inversión para explorar y tener nuevos pozos. El producto del gas y los recursos no renovables tienen el problema de que se agotan. Y el gas se ha agotado porque no se han hecho exploraciones. ¿Y por qué no se han hecho exploraciones de descubrir nuevos pozos? Porque sencillamente se ha tenido una mala política que le han llamado nacionalización, cuando no era tal, sino sencillamente un cambio de contratos. Se ha beneficiado de una época de altos precios internacionales, es verdad. Cuando los precios empezaron a caer debió tomarse medidas, pero no, por razones políticas se ha postergado y se ha postergado el correctivo estructural a la situación de los hidrocarburos y su contexto mundial. Entonces ahora hemos llegado a un punto en el cual hay que... falta hacer la conexión clara, Horst, entre este descenso en los niveles de exportación de gas, de disponibilidad y de exportación de gas, de venta de gas, y el dólar.
esa partecita? No, pues porque lo que tú exportas los recibes en pago en dólares, y siendo una gestión estatal la que ocurre, entonces entran dólares en exceso de lo que necesitas para importar al Banco Central, y eso genera un aumento de las reservas. Mientras vino el auge, las reservas aumentaron, llegaron a 15.000 millones de dólares las reservas, una maravilla. Éramos el país modelo en el mundo, teníamos una cantidad de reservas en promedio respecto al PIB, que solamente la China estaba por encima de nosotros. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Más o menos el 2015, ahí empezó la caída. Está clarísima la gráfica donde cae la exportación y empiezan a caer también las reservas, porque de esas reservas que teníamos antes con un intercambio comercial positivo en términos de importación de carburantes y exportación de hidrocarburos, hemos pasado a una situación donde tenemos un balance comercial negativo. El sector hidrocarburos no genera lo suficiente para las importaciones de carburantes en el país. Esa diferencia es considerable. Es una razón y es sólida. Y entonces ahí se estrangula porque esas transacciones se hacen en dólares. Ahora, el manejo del precio interno subsidiado hace que aparezca este incentivo para que operadores racionales desde el punto de vista de aprovechar oportunidades, irracionales desde el punto de vista de perjudicar a la situación del país, están exportando en gran escala contrabando por el diferencial de precios. Y un litro de gasolina, un litro de diésel en la frontera con el Perú cuesta 4 veces más de lo que cuesta en Bolivia. A eso habrá que añadir, si están de acuerdo, veamos la otra razón. Creo que, y que lo había señalado Omar también con la balanza comercial que está anclada, lo dijo Natacha también, en la palabra gas. Pero hay otros elementos que han sido situados, sobre todo por las autoridades: especulación, exportadores que no traen los dólares, que los dejan fuera del país. ¿Esto tiene una incidencia también o no? Por supuesto que sí. Yo quisiera un poco por favor. Dialogar. Y si quieren intervenir, por favor, no esperen a que les dé la palabra. Yo coincido con Jorge en el sentido de que este es un problema que se origina en el sector real de la economía y que va a transitar al sector cambiario y monetario. Pero hay una lectura diferente, porque lo que hay que recordar, y hay que retrotraerse hasta los años 90, porque poco la situación de hoy de inestabilidad cambiaria ya la habíamos vivido en los años 80, 90, ¿no? Cuando la moneda boliviana tendía a perder valor y la gente estaba acostumbrada a perder valor. ¿Qué es lo que pasa, Claudia? Que la última década el boliviano se ha mantenido sin cambios, y eso ha dado la señal de estabilidad, de confianza en la población. ¿Cuál es el origen de esto? Porque coincidiendo, no coincidiendo un poco con la lectura que hacía Jorge, en realidad lo que hay que entender es que el ciclo de auge de precios no era solo para Bolivia, era para todos los países de América Latina, ¿no? Porque los otros países no han tenido la capacidad de generar la misma capacidad de ahorro que ha tenido Bolivia, porque Bolivia ha llegado a tener el 50% del PIB en reservas. Esta cualidad ha estado básicamente explicada por las modificaciones fiscales, por la presencia del Estado en la economía, que ha sido básicamente lo que ha permitido que una mayor parte de ese excedente que genera el auge nadie lo niega, pero el Estado en ese periodo logra capturar una mayor parte de esa renta, y es esa renta que va a hacer crecer las reservas internacionales, porque hay muchos economistas que hablan de la caída, pero no dicen cómo se ha generado ese crecimiento. Y en relación aquí un poco al uso y destino del excedente, porque lo que hay que ver es que una buena parte de estas rentas hidrocarburíferas no han ido al nivel central y tampoco ha ido a YPFB, entonces no había la posibilidad de realizar estas reinversiones que, coincidiendo, eran necesarias. Porque lo que hay Pero que eso ver, dependía del gobierno. No, tampoco, porque en realidad cuando el año 2005 se aprueba el IDH,
Y el IDH, en realidad, lo que va a hacer es capturar 1/3 de toda la renta petrolera, que no es verdad, y eso no se va al Estado, eso se distribuye en gobiernos subnacionales. Habría que preguntarles a ellos. Pero eso depende del gobierno. Esta era una política de redistributiva, ¿no? Que de hecho se va a los bonos, a redistribuir. Parte de eso el gobierno también ha generado redistribución, pero el punto es de que las rentas petroleras que se han generado han estado de alguna manera capturadas, digamos, redistribuidas en todo el aparato público, no en el nivel central, y eso de alguna forma ha impedido de que se genere esta acumulación para sostener el proceso de acumulación. Pero quisiera ir a la segunda parte, porque en realidad lo que hay que ver es que durante este periodo, por supuesto, se ha hecho uso de las reservas internacionales y eso ha permitido que el país mantenga una estabilidad, porque en el mundo el tipo de cambio ha estado todos los días fluctuando. Entonces, se ha hecho uso de esas reservas internacionales y eso explica el periodo de estabilidad. En realidad, en estos últimos 2 años, lo que estamos viviendo es una consecuencia del debilitamiento que ha tenido el Estado como productor, como exportador, porque el año 2014 el 50% de las exportaciones las tenía el Estado, hoy es 1/4 de las exportaciones. Entonces hay un déficit comercial que no está explicado por el sector privado, que históricamente es deficitario. En realidad, esta situación de no poder mantener la estabilidad del tipo de cambio se debe a que el Estado ya no tiene la suficiente cantidad de dólares, porque ha perdido. Y finalmente, coincidiendo completamente con Natasha, en realidad tenemos 2 efectos, porque un lado son las exportaciones, la otra cara del déficit comercial son las importaciones. Bolivia tiene 1/3 de las importaciones en combustibles, ¿no? Debe ser de uno de los países con la mayor alta proporción de importaciones. Y tenemos, por supuesto, uno de los subsidios más altos en la región. Seguimos manteniendo subsidios altos como si fuéramos un país exportador de hidrocarburos cuando nos hemos vuelto importador. Entonces, hay la necesidad de reacomodar el gasto fiscal vinculado solo estrictamente al tema de las importaciones. Ahora, todo esto depende de las decisiones de un gobierno, que da la casualidad que venimos de un largo gobierno del MAS-evista, ahora estamos con el MAS-arcista, con el año del gobierno transitorio, pero acá yo insisto en que depende de las políticas, cuánto exploramos, cuánto tenemos, cuánto distribuimos, cuánto ahorramos, cómo mantenemos el tipo de cambio estable, ¿para qué? Porque eso se lo hace también a mano, ¿no es cierto? No es que el tipo de cambio baja del cielo, hay una autoridad que determina eso y de hecho habíamos hablado acá de mover o no. Hago una pequeña aclaración. El problema viene de la política de mantener el tipo de cambio fijo, que es uno de los pocos países que lo hace. Para mantener el tipo de cambio fijo, no obstante las oscilaciones de los precios y demás, tú necesitas una ingente cantidad de reservas. Cuando no tienes reservas, lo que tienes que hacer es que el mercado se acomode y hay diferentes políticas monetarias para compensar arriba y abajo los movimientos de la economía que se reflejan en los tipos de cambio. Todos los países de América Latina, y te diría del mundo, manejan tipos de cambio variables en función de diferentes incentivos, políticas, etcétera, etcétera. Mantener el tipo de cambio fijo es una de las, por largo tiempo, es una de las medidas menos aconsejables en la teoría económica marxista, neoliberal, neoclásica, etcétera, etcétera. Entonces es un problema el tipo de cambio fijo. Natasha, estuvimos hablando acá de eso, si convenía o no, pero ha dado certezas, eso sí, ha dado una certeza a la población de mantener tantos años. El costo, bueno, ahí está, yo no sé cuán aconsejable o no. Ahorita estamos viendo que el tipo de cambio fijo no es aconsejable, por lo que explica Horst, pero también hay que reconocer que el tipo de cambio fijo ha mantenido estabilidad de precios en el país, ¿no? Claro, por supuesto a costa de una pérdida de las reservas, pero todos estos años que hemos vivido, inclusive ahora que yo veo que muchos economistas están hablando de una crisis económica en la cual no estamos todavía en una crisis económica porque no ha habido inflación en el país, no ha habido hiperinflación como en otros países. Para que haya una crisis económica tiene que haber un aumento sostenido de los precios, ¿no? Por ejemplo, esta mañana yo fui al mercado
y hablé con la casera y le dije, bueno, Casi, contame qué precios han aumentado, ¿no? Me dicen, no ha aumentado nada, ni de frutas ni de verduras, lo único que ha aumentado son los abarrotes, Industrias Cris, por ejemplo, temas de gelatina, arroz, ese tipo de cosas, que posiblemente por los insumos importados que se han encarecido, que estas industrias han tenido, o el tema de acceso al diésel, a la gasolina, que han tenido que aumentar sus precios, pero son aumentos ligeros. Entonces, estamos realmente enfrentándonos a una crisis digamos, de divisas, diría, de reservas internacionales, o una crisis cambiaria, que si se actúa a tiempo, si se empiezan a hacer medidas como haber dado este paso de este acuerdo primero con el sector privado, y se comienzan a hacer otro tipo de acuerdos, y también se toma en serio una política para ver qué se va a hacer con el subsidio a los hidrocarburos, creo que podemos salir del paso, ¿no? De no entrar en una espiral de precios que todavía está hasta la fecha. Mirad, la escasez de divisas ha empezado en marzo del año pasado, de 2023. Bueno, ha venido ya bajando, como decía Horst, en la gráfica se ve que baja, pero donde ya llegamos a un punto de inflexión es el marzo del 2023, y en este mes estamos en creo que 300 millones de reservas, que no es nada, que no alcanza creo que ni para un mes. Entonces estamos llegando a tocar fondo, ¿no? Entonces lo que se esperaría es que empiece a afectar el sector real de la economía, que empiece a afectar otro tipo de variables, principalmente los precios. Pero estas son señales, hacer un acuerdo, por ejemplo, es una señal, y comenzar a ver este tema de los subsidios es importante. Y la caída de los precios de las reservas y la suba de la deuda, porque ha habido un aumento considerable de la deuda externa. Y este eje que plantea Natasha creo que vale también, y hay que coserla con esto que estamos diciendo, y es el incremento chiquito, mediano de algunos elementos básicos. Natasha ha ido al mercado, yo me he dado cuenta también, lo habrán visto ustedes, hay oscilaciones que son estacionarias, que el precio del tomate, el pollo, cuando hay bloqueo, sube el pollo, baja el pollo, la carne, el huevo, etcétera. Pero hay otros elementos. Yo soy una buena consumidora de café, por ejemplo, y veo como mi frasco de café hace 2 años me costaba X, hoy cuesta X más 2, X más 0,50, y lo propio con el arroz. ¿Cómo se teje todo esto con la escasez de dólares, ¿no? Sí. Sin hablar de crisis, por supuesto, pero una cosa va abonando a la otra, ¿no? Yo haría una acotación al tema del tipo de cambio. En principio, lo que hay que recordar o entender es que Bolivia históricamente nunca ha tenido un tipo de cambio flexible, es decir, que el mercado lo haya determinado por completo, ¿no? El Estado siempre ha sido intervencionista. Y puede intervenir menos o más, es otra discusión, pero nunca el mercado ha definido el precio. ¿Naturalmente? Absolutamente. Y lo que hay que entender, no es que yo esté de acuerdo con el tipo de cambio fijo, ¿no? Tiene atribuciones, y yo creo que hay que entender el contexto. ¿Para qué sirve un tipo de cambio fijo? Mira, te da estabilidad, te da certidumbre para realizar transacciones. En países como los nuestros, porque este es un tema estructural, en países altamente dependientes de materias primas, como bien ha mencionado Natasha, somos países altamente vulnerables al ciclo de los commodities, y esa volatilidad de nuestra dependencia hace que fluctúe el tipo de cambio en nuestras economías mucho más de lo que quisiéramos que fluctúe, ¿no? En principio nadie está en contra, pero cuando las fluctuaciones son muy altas, por supuesto generan inestabilidad de precios. En ese como sentido, en Argentina, ya es la caricatura. Claro, entonces hay que resolver, o sea, para resolver el tema de la fluctuabilidad del tipo de cambio, hay que resolver primero nuestra dependencia en términos de lo que es nuestra baja diversificación productiva que tenemos, ¿no? Pero yendo un poco más allá... Y las reservas, como decía Horst. Claro, bueno, lo que hay que... Ahora, el tipo de cambio también depende del contexto internacional, no solamente es un tema interno, porque, y ahí seguramente Horst me va a dar la razón, porque a nivel internacional lo que estamos viviendo es un problema de volatilidades de tipos de cambio. O sea, mientras en Bolivia el problema es que mantener el tipo de cambio, en el mundo el problema es que los dólares respecto a las otras monedas han estado fluctuando demasiado, ¿no es verdad? Ese es el problema. Y eso ocurre en periodos donde estamos en una transición del régimen cambiario, del sistema monetario
monetario internacional. Hoy el dólar está perdiendo valor a nivel internacional y eso genera una disputa, una puja internacional. Entonces, no hay que perder de vista esta mirada de largo plazo de cómo se comportan las monedas, ¿no? Porque hoy el yuan ha aparecido como una moneda alternativa. Si hemos visto ayer las noticias, el Banco Unión ya ha comenzado a operar, ya han habilitado un corresponsal en el extranjero para poder operar con Pero no le alcanza el físico, lo habíamos visto acá con Gabriel Loza, sí, habíamos hecho esta pregunta, no alcanza el yuan. Son curitas que se están poniendo ahí en heridas que requerirían cirugía. Estamos poniendo curitas, ¿no? ¿Por qué? Mira, hay una cuestión. El tipo de cambio fijo afecta a tu imaginario, afecta a tus expectativas. Claro. Tú dices, yo tengo certeza de que el 6.96, así vivimos durante años. Y no es cierto que la bolivianización te resuelva el problema de demanda de dólares, porque hay también la función de las transacciones. Una serie de operaciones en el país se siguen llevando a cabo en dólares por costumbre. Venta de inmuebles, por ejemplo. Anticréticos, compra de vehículos. Nadie va a comprar vehículos en bolivianos, se venden en dólares muchas cosas, contratos de largo plazo se hacen en dólares, incluso muchos salarios de los ejecutivos más altos están fijados en dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el costo de esa certidumbre se refleja en algún lado y en nosotros se ha reflejado en el déficit fiscal y en la caída de reservas. Y es eso lo que hay que corregir. Obviamente es más conveniente que los precios sean más o menos estables, predecibles y que generen expectativas positivas y no que sean oscilaciones muy abruptas. El mundo de los hidrocarburos es oscilante y somos parte de ese mundo. Éramos proveedores de hidrocarburos al exterior, ahora hemos dejado de serlo. Y tenemos que reacomodar nuestras políticas económico, monetarias y financieras, porque hemos cambiado de carácter en nuestra inserción internacional. Entonces, lo mismo que te sirvió cuando la carretera era relativamente para abajo, no puede servirte cuando la carretera empieza a ser pendiente hacia arriba. Tienes que cambiar políticas, tienes que ajustar políticas y no traumáticas. Si esperas mucho, vienen los traumas. A este tema del dólar y su fuerza en el mundo, a su pérdida de valor o no, y aquí resulta que es monedita de oro. ¿Por qué otras monedas, como la China, no podría ir copando? Porque la China no tiene una moneda que es reconocida internacionalmente como moneda de cumplir todas las funciones que cumple el dinero, porque es una moneda controlada en China, no es una moneda libre. Entonces tú puedes hacer ciertas operaciones, etcétera, pero bajo condiciones especiales. Anda a Paraguay y trata de venderles o comprarles algo y decir, te pago en yuanes. Te van a mirar como a un marciano. Yo creo que estamos dándole una mirada bastante pesimista, ¿no? Y en realidad estamos subestimando la capacidad y la importancia económica de China. Eso ha pasado, eso han hecho los estadounidenses y hoy están los chinos creciendo. En los últimos 2 años, y producto justo de las restricciones que han interpuesto a Rusia, los países europeos y Norteamérica, han logrado que el comercio ruso-chino se pueda incrementar exponencialmente, ¿no? O sea, hoy se hacen más transacciones, se han triplicado las transacciones que se hacen en yuanes respecto a hace 2 años. Entonces, esto pero no está es lejos todavía de lo que se hace con el dólar. A ver, es que primero, digamos, no es verdad de que el yuan no cumpla las funciones del dinero internacional. El Fondo Monetario Internacional lo reconoce como una divisa, está dentro de sus canastas de ponderación de sus famosas DEX. Entonces, eso no es verdad. Pero del otro lado, lo que hay que ver es que el problema, lo que pasa es que el yuan se utiliza más por el lado comercial, porque ese es el canal como China ha logrado generar su expansionismo de la globalización, pero está logrando también posicionarse como una moneda de reserva de valor. Hace 3 años ya Brasil ha logrado desplazar el yuan dentro de las reservas internacionales de nuestro vecino, no estamos yendo muy lejos. En Brasil, el yuan es la segunda moneda de más uso para los brasileños, por el tema del BRICS. Pero no estamos lejos. Argentina también tiene un acuerdo de swaps de divisas muy grande, ¿no?
Y, a ver, hay gente que dice que el comercio chino es relativamente pequeño y eso implicaría que el uso de los yuanes sería limitado. Eso tampoco es verdad, porque reitero, si uno toma en cuenta el comercio entre China, el comercio entre Brasil y el comercio entre Argentina, es más del 50% no, y de nuestras... de hecho, China ha marcado un hito en estos últimos años de su peso en la economía global. Es sólida cambios. Y pesa, pero la moneda, honestamente, claro, no tú sé necesitas yuanes para comprar en la China. No te sirven los yuanes para comprar fuera de la China. A la China le interesa que le da un préstamo a Bolivia en yuanes, por supuesto, y ¿qué hacemos nosotros con esos yuanes? Importamos de la China, no de Francia. Entonces tú necesitas la moneda para tus importaciones. Si te gustan los productos chinos, bueno, puedes conseguir yuanes si es que lo haces negociando bien para traer productos chinos, pero no para traer productos de otras partes. Argentina y Brasil son casos excepcionales en América del Sur porque son los países que le exportan más materias primas a la China, sobre todo productos agrícolas, y tienen una relación centro-periferia como era la anterior. Milei dijo que ya no quería nada con los chinos. Bueno, pero su balanza comercial dice otra cosa, y él no va a poder cambiar radicalmente que los exportadores agropecuarios de la Argentina vendan a la China, tienen contratos de largo plazo, de corto plazo. Es un caso excepcional en el mundo la situación de Brasil y Argentina, que se han beneficiado en su agricultura del mercado chino, porque tienen una capacidad de producción muy grande. Pero ahora el principal exportador de soya en América Latina se llama Paraguay y le exporta también a la China. Quiero volver a los dólares, Natasha. ¿Quién tiene dólares realmente? ¿Dónde están los dólares? Se ha dicho mucho en este último tiempo en los medios de comunicación, en los cafés y en la cocina de nuestras casas. ¿Quiénes tienen dólares? El gobierno tiene menos porque vende menos. Los exportadores, que se dijo que no traen los dólares, exportan y no los traen porque dejan sus dólares en Miami, los dejan afuera. Pero Pablo Camacho estuvo acá de la Cámara Nacional de Industria, se me ha dicho no, tampoco es que los dejamos afuera. Hay muchos gastos en estos circuitos que tenemos. Ahora con este acuerdo el gobierno está intentando capturar también los dólares. ¿Qué va a pasar con la banca? Que ayer me dijo el viceministro Gustavo Torrico que la banca también hace política, también especula y que hasta ahora siguen esperando la versión de qué está haciendo o qué ha hecho con los dólares la banca. Es decir, Natasha, ¿dónde están los dólares? Y si es suficiente este acuerdo, estas estrategias que está planteando el actual gobierno. Sí, mira, Claudia, hicimos un pequeño estudio exploratorio para ver, para un poquito ver cómo está la economía, y realmente vimos que hay algunas diferencias importantes entre, por ejemplo, Santa Cruz, el exportador, y La Paz en las percepciones de las personas, ¿no? Entonces, en La Paz, por ejemplo, no se parecería que somos una economía más bolivianizada, ¿no? Que nos afecta a todos los del dólar, porque no estamos, la mayor parte del sector laboral está en el sector público o en sectores privados más internos. En bolivianos, en bolivianos, ¿no? En cambio, en Santa Cruz hay mucho más, hay más impacto o más, no sé si decir impacto, pero mayor percepción de afectación de la escasez de divisas a la economía familiar cotidiana. Quizás posiblemente porque ahí está el sector exportador agroindustrial, que es uno de los primeros pasos que ha dado el gobierno a través de este acuerdo de 10 pasos de hacer esta alianza con el sector exportador. Ahora, otros dos sectores claves de la economía, que no hemos hablado del sector del gas y de hidrocarburos y también de un poco de agronegocios, mencionaba Omar. El sector de la minería es un sector importante que está operando altamente creo que el 40% opera de manera ilegal en áreas protegidas. Tenemos datos como, por ejemplo, exportamos una cantidad mayor de la que producimos, lo que significa que estaríamos
importando oro de otros países como del Perú, por ejemplo, para volverlo a exportar, porque en Perú es más fácil traerlo a Bolivia y volverlo a exportar. Entonces, ahorita ese Eso sector... explica también que el gobierno tiene dificultades en comprar oro para las reservas, ¿no? Eso también está ahí. Sí, exactamente. Entonces, ese sector está, para mí, desde mi punto de vista, está descontrolado. Es un sector sensible políticamente por y hueco en la normativa también, ¿no? Exacto, por la presencia de las cooperativas. Es un sector en el que aporta poco a la economía, apenas 2.5 de las regalías comparado a hidrocarburos que teníamos, al gas que era el 50%. Y el gobierno también está apostando a el litio, ¿no? Como otro recurso mineral que genera energía y todo eso, pero en estimaciones que se han hecho, por ejemplo, el gas trae como 4.500 millones y el litio traería como unos 300 millones de dólares. ¿Y cuándo traería? ¿No? Es la otra pregunta, ¿no? ¿Y cuándo? ¿No? Entonces, no va a ser, digamos, la respuesta al problema, pero pienso que en el sector minero se requieren hacer reformas, se requiere también hacer acuerdos, al igual que con el sector de agronegocios. Sí, solo que ahí a dinamitazos no sé si se puede hacer mucho acuerdo, es complicado porque además están presentes en las minas, están en el Parlamento, están dentro del movimiento al socialismo, vaya tarea con la minería, ¿no? Yo cerraría un poco mi intervención al principio indicando de que el principal problema estructural de la economía no es el gas en sí mismo, sino nuestra excesiva dependencia a los hidrocarburos. Eso ha provocado que el país tenga la necesidad de importar de forma exorbitante. La solución a este problema no es de corto plazo, implica una verdadera transformación de la matriz productiva en línea con la idea de ir descarbonizando la economía. Esa es la solución responsable de largo plazo de la economía. Y por otro lado, la solución de corto plazo es atacar el tema de la especulación. ¿El litio es una solución? Porque son ingresos adicionales en cantidades y obviamente va a contribuir al tema de sustituir las importaciones de autos con carburantes. Pero a corto plazo el gobierno tiene que tomar las medidas para reducir la especulación y eso obviamente se hace de diferentes formas. Está la regulación. La regulación es imperfecta, no soluciona el problema en sí mismo, pero hemos visto ya, por ejemplo, resultados positivos, ¿no? Se ha anunciado esta regulación de bandas de comisiones a las transferencias, inmediatamente el tipo de cambio ha comenzado a reducirse. Eso muestra de que tiene todavía el gobierno margen para poder estabilizar el tipo de cambio, pero el principal factor para atacar la especulación es recuperar la confianza de la gente, porque eso es lo que se ha de alguna forma fracturado en este año y recuperarlo es difícil, ¿no? Pero esa es la tarea que tiene que hacer para que se pueda, digamos, suponer que se puede volver a la vida de hace un año. Aquí está también en el imaginario. Así es, yo creo que tenemos una situación muy excepcional. Esto que llaman especuladores son los que compran barato para vender más caro, es la definición. Y tenemos en Bolivia un especulador al revés, que compra caro para vender más barato. ¿Eso también es especulación? Ese es el subsidio. Entonces, esa lógica tiene que cambiar, porque el que compra caro para vender más barato tiene que compensar de alguna manera la diferencia que está perdiendo. Y hablamos con los otros están ganando. Sí. Es una función de la economía en el movimiento de la acumulación, comprar para vender más caro. Y hablamos con Jorge de esto, pero levantar el subsidio... No sé si levantar el subsidio de golpe, es que todito lo hemos satanizado nosotros, mover los hidrocarburos es satanizarlos, los subsidios están mal. Yo creo que tenemos que empezar a flexibilizar un modelo rígido a partir de acuerdos y de una definición de política económica que cambie esta perspectiva de especulador inverso, que compra caro para vender barato. La última pregunta, con esto me voy cortita. Voy a comenzar. El burro por delante. Yo tengo una cuenta en bolivianos y últimamente, desde el 2020, he abierto mi cuentita en dólares. San se acabó.
Horst, ¿cuenta en dólares, en bolivianos, en yuanes? Yo tengo una cuenta en dólares desde hace 50 años que se mantiene y que la voy a mantener y no la voy a cerrar, y no creo que el dólar se esté derrumbando en el mundo y no creo que voy a perder por mantener esa cuenta. ¿Y cuenta en bolivianos también? También tengo cuenta en bolivianos. Omar. Yo tengo cuentas en bolivianos solamente. Solamente en Sí. bolivianos. Pero lo que sí es importante tal vez de indicar a la población como recomendación financiera, de que por cada 100 dólares que están comprando están perdiendo 100 bolivianos en esa oscura transacción. Lo que el país en este momento necesita es un activo de refugio alternativo al dólar físico, que le dé una vía de escape temporal en moneda extranjera, vinculado a esta idea del bono que se está pensando crear. Este bono debería permitir, por un lado, que reducir esta demanda especulativa, que la gente deje de ir a buscar dólares cuando no los hay, puede utilizar este bono, y del otro lado que el Estado pueda captar los dólares que se encuentran hoy en el ropero bank, que yo le llamo. Y el colchón. Bueno, depende, aquí utiliza más payaso, pero creo que está el colchón. Entonces, y esos recursos puedan reinyectarse en la economía, porque en realidad el dólar tiene que ir para quien lo necesita. Me voy, Natacha, ¿cuentas? Sí, yo tengo cuentas en bolivianos solamente, y de tiempo en tiempo cambio algunos dólares en efectivo para, pues si tengo que viajar o algo, y tener ahí una reserva. Así es. Gracias a los tres, gracias a Natacha Morales, Omar Velasco y Horst Greve, porque me han ayudado a entender un poquito mejor este asunto de los dólares. Espero que a usted también le haya quedado más claro.